En medio de tantas creencias que se escuchan en internet, en redes sociales, en noticias, usted puede preguntarse, bueno, pero y al final de todo, ¿cuál es la verdad? En esta oportunidad le invitaremos a que pueda, junto con nosotros, poder acompañarnos en este estudio de la palabra del Señor y poder descubrir cuál es la verdad, en dónde la encontramos y cuál es su propósito. ¿Cómo están, queridos amigos, quienes ya están con nosotros de nuevamente conectados? Gracias porque semana tras semana están con nosotros a través de TV Digital Conexión 7, a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias porque su fina sintonía siempre es hacia nosotros. Queremos invitarlos a que puedan ir por sus lecciones, así juntos poder complementar nuestro estudio de esta semana, quizá complementar algunos puntos que no hemos llegado a entender. El tema de esta semana pues sin duda es muy amplio, pero trataremos de ir enfocando las partes que han llegado a ser quizá una parte muy importante. Como cada semana nos acompaña nuestro Pastor Kevin. Pastor Kevin, bienvenido, gracias por estar con nosotros y vamos a invitarlo a que nos haga la oración inicial, Pastor. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir la dirección de Dios antes de poder estudiar su santa palabra. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, muchas gracias te damos por las bendiciones que tú nos regalas cada día. Hoy, Señor, vamos a meditar una vez más en tu palabra, vamos a estudiar un tema muy interesante. Te pedimos que seas tú dirigiendo nuestro estudio en esta oportunidad, ayudándonos a comprender, Señor, lo que tú dejaste escrito para nuestra enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Pastor. Vamos a entrar de lleno con nuestro estudio de esta semana y el título de la lección que nos corresponde es la lección número 11, que nos dice el conflicto inminente. Sin duda un título muy especial que entraremos de lleno y vamos a empezar con nuestro versículo de memoria de esta semana que nos dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Nosotros vamos a estudiar esta semana sobre el conflicto inminente, ¿no? Exacto. Entonces siempre se recalca la lucha que hay entre el bien y el mal. Y al hablar de la lucha inminente necesitamos hacer mención acerca del tema de la marca de la bestia. La marca de la bestia ha sido interpretada en muchos contextos sobre algo que será implantado en el ser humano. Por ejemplo, se puede hablar de que es un chip, ¿no? Muchos mencionan que es un chip del tamaño de un arroz que va a ser metido en la mano, que va a ser incrustado en la piel. Otros hablan de que la marca de la bestia puede encontrarse en códigos de barras, hablan de que puede encontrarse de forma simbólica en los billetes de dólar, y así de diferentes maneras pueden encontrar alguna aplicación sobre lo que es la marca de la bestia, ¿no? Sin embargo, al analizar este punto nosotros debemos meditar en lo siguiente: ¿qué es lo que Satanás busca en esta tierra y qué fue lo que Satanás buscó allá en el cielo antes de ser expulsado? Exacto. ¿Qué buscó Satanás? Adoración. Adoración. Viene la pregunta: ¿qué es lo que Satanás sigue buscando en nuestro tiempo? Adoración. Satanás no busca rastrearlo a usted con un chip del tamaño de un arroz, porque el diablo ya sabe en dónde usted está. Exacto. El diablo no necesita rastrearlo con información confidencial, porque él lo conoce perfectamente. Él observa a uno, lo conoce a uno, conoce las formas en lo que lo hace caer, en las formas, las maneras en lo que lo tienta. El diablo tiene conocimiento de nosotros. El diablo no necesita dólares para decir, es que al establecer una moneda mundial ahí, esa es la marca de la bestia. No. Lo que realmente importa en este punto es lo que Satanás está buscando de nosotros, es adoración. Viene el punto entonces, ¿en torno a qué gira la marca de la bestia? En torno a adoración. Exacto. ¿En torno a qué gira el fin del mundo? En torno a adoración. Se habla de un gobierno mundial, perfecto. ¿En qué nos afecta a nosotros o qué busca Satanás con establecer, por ejemplo, su gobierno?
Él no quiere gobernar al mundo, poner una sola moneda. ¿En qué se beneficia el diablo con tener una sola moneda en todo el mundo? En nada. Un solo presidente en todo el mundo. En nada. Exacto. Todo gira en torno a la Adoración. adoración, que eso es lo que sí le interesa. Exacto. Lo que buscó desde siempre y lo que está buscando hoy, la adoración. Exacto, sin duda, como usted lo dice, vamos a estudiar a lo largo de la lección, vamos a ver cómo Satanás también ha puesto y cómo Dios también nos advierte acerca de los ataques y engaños de Satanás. Lo mirábamos la semana pasada, cómo una parte del engaño era el espiritismo. Ahora nos damos cuenta cómo va a entrar otro engaño que sin duda va a utilizar sistemas, va a utilizar gobiernos, pero nos vamos a ir dando cuenta a lo largo del estudio. Vamos a pasar a la primera parte acerca del conflicto del Apocalipsis. ¿Qué es este conflicto que nos trae el libro de Apocalipsis? Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 7 y 9. Lo invitamos a usted, querido amigo, que nos acompañe en este estudio especial junto a su Biblia, leyendo junto a nosotros lo que la palabra del Señor quiere decirnos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 7 al 9 dice de la siguiente manera: y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8, un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe su marca en su frente o en su mano. Pregunta: ¿quién es el que va a recibir la marca de la bestia? Los que adoren a la bestia. Los que adoren. Así es. Entonces, note que no es el que vaya a recibir un chivo el que va a recibir la marca de la bestia. Tampoco dice el que utilice los códigos de barras, el que utilice carnet de identificación, el que utilice tarjetas de crédito. No, dice el que adore. Entonces aquí recalcamos lo que mencionábamos al inicio, que el pleito de Satanás, la lucha de Satanás es solamente por obtener adoración de nosotros. Así es, pastor, y nos damos cuenta cómo el libro de Apocalipsis en diferentes partes nos dan a entender acerca de este gran conflicto, ¿verdad?, que genera Satanás hacia el pueblo de Dios, y también acerca de un día en específico, ¿verdad?, que es el cuarto mandamiento que lo resalta la Biblia, que es el día sábado. Entonces, en torno a esto también Satanás genera su ataque para la adoración a él, que es un día diferente al día de adoración establecido desde la creación. Apocalipsis 14, acá en el versículo 7 decía, temed a Dios y dadle gloria. Pregunta, ¿a quién había que darle gloria? A Dios. Así es. Porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad, menciona otra vez la palabra adoración, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A qué nos invita Apocalipsis? A adorar a Dios. ¿Qué es lo que busca entonces la bestia implantando su marca? Que sea adorada. Entonces nos damos cuenta de que todo gira en torno a la adoración. Y como mencionábamos en lecciones anteriores, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el único mandamiento que nos habla acerca de la adoración a Dios? El sábado. Así es. Nos hablan los primeros mandamientos sobre no tener imágenes, no hacernos imágenes, no adorarlas tampoco, sino que nos manda a adorar a Dios con el cuarto mandamiento. Entonces lo que busca Satanás es destruir el cuarto mandamiento que nos habla acerca del sábado para implantar su propia adoración. ¿Y cómo lo hace? De manera sigilosa, buscándonos engañar, buscando algo muy estratégico para implementar. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Número 1, los que guardan los mandamientos de Dios, y 2, que tienen la fe de Jesús. Entonces, ¿cuál es la paciencia de los santos? ¿En qué se caracterizan los santos o los seguidores de Dios? En que guardan los mandamientos. Así es. Pero también tienen la fe de Jesús. ¿Para qué me sirve a mí la fe de Jesús? ¿O dónde yo necesito la fe de Jesús? Notemos que al final del tiempo, Apocalipsis lo relata, viviremos momentos críticos en la tierra, ¿no? Previo a la venida de Cristo Jesús habrá crisis. Sucederán cosas que asustarán a muchos, ¿no? Señales
grandes engaños del enemigo. En su momento también caerán las 7 plagas mencionadas en el libro de Apocalipsis capítulo 16. Exacto. Y todo esto puede llenar de temor o de incertidumbre el corazón del creyente. Así es. Sin embargo, aquí aparece el consejo. Necesitamos tener la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? La misma fe que Él tenía al momento de venir a esta tierra y entregar su vida por nosotros. ¿Sintió temor en algún momento Cristo? ¿Se sintió solo en algún momento Cristo? Sí. Claro. Pero Él tuvo la fe suficiente para saber que en medio de ese sufrimiento, antes de ser clavado en la cruz, había alguien con Él. Así es. Entonces Él se aferró a esa promesa. Por momentos se sintió solo, pero siempre tuvo el consuelo del Padre, mostrándole que estaría cerca de Él. Esa fe es la que necesitamos nosotros practicar en los últimos días. Así es, pastor, sin duda un claro ejemplo que fue la vida de Jesús, y nos da a entender también a nosotros cómo nosotros debemos de guardar estos mandamientos y tener la fe de la que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. También este pueblo que menciona Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, sin duda son aquellos que acepten con todo el corazón todos los mandatos de Dios, ¿verdad? Sí. Pero ellos van a sufrir una crisis, podríamos decirle final, pero que aún estamos esperando. Que aún estamos esperando. Y es la siguiente parte de la lección, que es la crisis venidera. ¿Hacia quién será esta crisis que se acerca? Quiero leer con ustedes Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Búsquelo ahí, por favor, en su Biblia, ya que esta parte nos ayuda a entender lo que vamos a leer en esta oportunidad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces, dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús o tienen la fe de Jesús. Entonces, veamos contra quién se enoja el dragón. Contra los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, es sencillo. Si usted quiere guardar los mandamientos de Dios, se tiene que enfrentar a la ira del dragón. ¿Por qué? ¿Quién es el dragón? Es Satanás. Es el diablo. Si usted quiere guardar los mandamientos de Dios, debe saber que hay un dragón que se va a airar contra usted. Viene la pregunta, ¿va a estar solo? No, el Señor le ayudará. Vamos a Juan, capítulo 16, versículo 2. Esta lección pues contiene bastante sustento bíblico, así que vamos a tratar de leer la mayor cantidad de versículos posibles para dejar claro este tema. Juan capítulo 16, versículo 2. Dice la palabra del Señor: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, dice la Biblia, cuando el que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces, vea lo delicado que es este versículo. Llegará la hora, dice Jesús, que los van a matar, y el que los mate va a creer que está agradando a Dios. Claro. Sucedió con Saulo de Tarso, que luego fue llamado Pablo. Mató a Esteban, él creyendo que estaba sirviendo a Dios. Mató a muchos cristianos creyendo que estaba sirviendo a Dios, pero no fue así. Exacto. Y pasó también lo mismo en los tiempos de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva también. Los persiguieron grandemente. Pasó en el tiempo de la iglesia apostólica romana, en donde también persiguió muchos cristianos y muchos creían que lo estaban haciendo en el nombre de Dios. Y volverá a suceder. Exacto. Volverá a pasar la misma situación. Claro, es importante tener en cuenta cómo Satanás ha tenido esta gran ira hacia Dios y hacia su pueblo, porque si bien es lo que nos dice Apocalipsis 13 sobre ese gran momento que vivieron los cristianos, los primeros cristianos en la Edad Media, cuando aún ellos defendían la verdad con todo su corazón, y pues también eso nos espera a nosotros si nosotros llegamos a defender la verdad con todo el corazón y teniendo la fe de Jesús. Sin duda nos damos cuenta en una parte de la lección que nos dice que cómo es que Dios hace a que todos en ese momento, cuando todos estén adorando a la bestia, diciendo que ellos son los que tienen la verdad, en ese momento podríamos decirle la historia cambia, da un giro tan importante, y ahora resalta a los verdaderos cristianos, a aquellos quienes realmente guardan y adoran el día del Señor y dan honra y gloria al Dios verdadero. Entonces nos damos cuenta que esto lo resalta en Apocalipsis
13:3 nos da a aclarar bien y nos damos cuenta de cómo Dios hace a que también ese pueblo que quizá estuvo atacando por mucho tiempo Satanás, llega a ser el pueblo triunfante, ¿verdad? Aquí viene una pregunta y es necesario que podamos ponerla sobre la mesa. Vienen momentos de prueba difíciles. Exacto. El enemigo está preparando grandes engaños, se está preparando con todo su poder para tratar de obligar a la gente a adorarle, ¿no? Por medio de la imagen de la bestia. Nosotros necesitamos saber que necesitamos también prepararnos en la vida espiritual. Porque ahora que no hay persecución, ahora que no se ha desatado todavía la ira completa de Satanás, a veces somos atacados y caemos. Exacto. En ese tiempo, dice, no podremos nosotros comprar ni vender. Así En ese tiempo nuestra economía incluso será afectada y seremos probados si permanecemos fieles a Dios. Hoy, aunque no hemos llegado aún a ese momento, somos probados en nuestra economía al guardar el sábado. Exacto. Y hay algunos que han cedido frente a la necesidad de decir, bueno, no tengo trabajo, me están ofreciendo el sábado, tengo necesidades económicas, Dios conoce mi corazón, Dios va a comprender, voy a trabajar en sábado. Entonces no hemos llegado todavía al momento de la crisis final. Exacto. Y muchos somos tentados a eso. Y muchos cedemos ante esa tentación. Ahora viene la pregunta, ¿qué será de nosotros si no estamos preparados para cuando llegue ese momento de prueba tremenda en donde usted no podrá comprar ni vender si es guardador del sábado? Ahorita podemos nosotros comprar el viernes, podemos comprar el jueves, ¿no? Y prepararnos para el sábado. No compramos nada el sábado, ya lo compramos con anticipación. Y aún así caemos. Exacto. Y viene la pregunta, y ahora cuando no se nos permita comprar ni un solo día, ¿qué vamos a hacer? Claro. Necesitamos aferrarnos a Dios, porque si no estamos preparados, realmente no podremos pasar este momento de crisis que está profetizado, que debe cumplirse, aunque parezca que con el paso de los años nada pasa, nada acontece, todo está tranquilo, llegará de pronto, llegará de repente. Así es, sin duda nos debemos de preparar bastante, ya que Satanás tiene sus planes hacia el pueblo de Dios. Entonces, si bien Dios nos pone a prueba en este tiempo de paz, podríamos decirle, pues también nosotros debemos de prepararnos, no disfrutar de esta paz que estamos viviendo, porque también, si bien es cierto que estamos viviendo un tiempo de paz, también va a llegar en ese momento cuando ya tengamos que enfrentar la realidad. Entonces, para estar preparados debemos de aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la lección nos invita a un punto muy interesante que lo decíamos al principio en la introducción. ¿Cómo llegaremos a entender a esta bestia que nos habla Apocalipsis? ¿Quién es esta bestia? ¿Cómo va a ser? ¿Qué función va a tener en este tiempo final? Vamos a resumir este punto tratando Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al adelante. Lo vamos a unificar. Exacto. Versículo 1, porque lo vamos a estudiar parte por parte. Versículo 1, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Vea lo que dice la Biblia. Dice el apóstol Juan, me paré sobre la arena del mar. Recordemos que él está viendo una visión. Exacto. Y vi subir del mar, dice, a una bestia. Nosotros aclaramos aquí que en la Biblia mar siempre hace referencia a multitudes, ¿no? A grandes cantidades de personas. Entonces, en medio de grandes cantidades de personas surge una bestia. Debemos recordar también que una bestia en profecía no es un animal, tampoco es una persona, sino es un poder, ¿sí? Exacto. Un poder político. Así es. Entonces, traduciendo ya este versículo diría, me paré sobre la arena del mar y vi subir de entre la muchedumbre a un poder político. ¿Sí? Así es. Ya se entiende mejor. Exacto. Sigue diciendo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Tiene blasfemia, tiene mentira. Eso es lo que tiene este poder político que surge de entre la multitud. Versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Recordemos que es una bestia como mixta, ¿no? Es un animal como mezclado, que está representando a un poder político. Si se presenta un animal mezclado, dice acá un pedazo de oso, tiene
una parte de leopardo, tiene pies de oso, boca de león, o sea, es una mezcla. Exacto. Entonces tiene que ser un poder político que esté mezclado también. Así ¿Sí? es. Vea lo que sigue diciendo. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Versículo 13, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Entonces viene aquí la pregunta, Abdías, bueno, ¿qué significa entonces esto? Exacto. Aquí necesitamos recalcar algo importante, ¿no? Y es que esta bestia, este poder político tiene una característica especial, blasfema. ¿Sí? Recordemos que esto gira en torno a la espiritualidad, en torno a la adoración de Dios. Así. Si este blasfema, la pregunta es ¿contra quién blasfema entonces? Contra Dios. Dios. Entonces vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4. Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Aquí vuelve a recordar que esta bestia habla blasfemias. Y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses y abrió, dice, su boca en blasfemias contra Dios. Aquí ya lo vuelve a mencionar, pero ya es claro. Blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, su santuario y los que moran en el cielo. Viene la pregunta, si la bestia es un poder, tiene que ser un poder que ha blasfemado contra Dios. Exacto. Y cuando nosotros vamos a la historia, porque aquí nos está dando tiempo, nos está diciendo que está actuando durante 42 meses, es la misma profecía de 1260 años que hemos estudiado ya en lecciones anteriores. Exacto. Y si la historia menciona que hubo un poder que actuó durante 1260 años específicamente, fue el poder papal. Exacto. Que tuvo una mezcla, ¿no?, de lo religioso y lo político. Así mezcla. Es. La mezcla de la bestia que hablábamos anteriormente, ¿no?, donde habían animales mezclados. Entonces, es un poder mezclado, ¿sí? Obra durante 1260 días, en profecía días son años, el papado obra también durante 1260 años. Exacto. Y cumple la característica especial que menciona Apocalipsis 13, blasfemia. ¿Sí? Así es. ¿Qué es una blasfemia? Es hablar contra de Dios. Hablar en contra de Dios. Exacto. Es creerse Dios también. Así es. Entonces aquí nosotros vamos a notar a lo largo de la historia que el papado buscó ganarse el lugar de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, de alguna manera buscó ganarse autoridad, ganarse poder, ganarse respeto. Y aquí nosotros necesitamos saber que blasfemia, la lección lo define en dos situaciones. Un hombre que pretende ser Dios y un hombre que dice tener el poder de Dios para perdonar pecados. Las dos características que cumplió el papado en su momento. Creerse Dios y creer poder perdonar pecados. Sin embargo, aquí nosotros necesitamos saber que el único Dios que estuvo en la tierra fue Cristo Jesús. Amén. No hay más. Así es. El único Dios en la tierra fue Cristo. Cuando Él asciende no queda ningún otro Dios. Exacto. No queda un representante de Dios, ¿no? Él no necesita representantes porque Él dijo, y cuando me fuere, os vendrá el Consolador que estará con vosotros siempre. ¿Cuál fue su representante? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Así es. ¿Quién es el representante de Dios en la tierra entonces? El Espíritu Santo. Entonces aquí nosotros vemos a la luz de la Biblia, a la luz de la profecía, a la luz de Apocalipsis, a la luz de la lección, que se hace referencia a un poder que trata de usurpar el lugar de Dios. Así es, y sin duda, como usted lo decía, en torno a la adoración, esta bestia que reina durante 42 meses o los 1260 años, pues nos damos cuenta cómo el papado hace grandes estragos con tal de hacer que los santos de Dios adoren o nieguen su fe. Entonces nos damos cuenta de que también aquí nos trae una frase que lo dijo el Benedicto 16, que nos dice: el domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en que todos deben poder ser libres para la familia y libres para Dios. Entonces nos damos cuenta cómo Satanás obra mediante de estos hombres, y que sin duda es la bestia que nos dice la Biblia, de cómo ellos blasfemaban
el nombre de Dios, creyéndose Dios, perdonando pecados también, porque fue una de las doctrinas que se quedó adoptado durante este periodo de la Edad Media. Entonces nos damos cuenta que la bestia pues tuvo gran potencia en este periodo, pero también recibe una herida de muerte que nos dice también la Biblia. Entonces este periodo también llega a su fin, pero también, como nos dice la Biblia, básicamente cada texto nos da a entender que esta herida va a llegar un tiempo donde va a ser sanada, y sin duda nos estamos dando cuenta que ya poco a poco, según el tiempo, pues nos estamos dando cuenta, según la Biblia, el tiempo, las profecías, nos damos cuenta que esta herida también está llegando a sanar, y va a sanar también siendo una mezcla, ¿verdad, pastor? Sí. Cómo esta mezcla va a llegar a ser en este tiempo final. Es interesante que cuando se recupera vuelve a ser el mismo, ¿no? Exacto. Y si antes fue mezclado, también debe volver a ser mezclado. Así es. ¿Cuándo se cumplen los 1260 años? ¿Por qué nosotros creemos que esta bestia, este poder, es el poder político del papado mezclado con la religión? No hacemos referencia a una persona específica, sino a todo el poder en su totalidad, porque es un poder. Exacto. Es una totalidad. Entonces nosotros podemos ver a partir de la historia que su poder comienza en el año 538, ¿no? Y llega hasta Exacto. 1798, donde Berthier mata al Papa en ese momento, le quita el poder. Exacto. ¿Sí? Ahí se cumplen 1260 años exactos. Entonces Así nosotros es. debemos saber, ¿verdad? Por medio de la profecía, por medio de lo que presenta, las evidencias, que todo encaja perfectamente a que este poder político sea identificado como la Roma papal. Exacto. ¿Sí? Entonces, esta parte es interesante porque nos muestra que fue sanada, como usted ya mencionaba. Su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo fue la herida mortal? Cuando matan al Papa. Exacto. Pero fue sanada, dice la Biblia. Tiempo después ellos comienzan nuevamente a levantar ese poder que había muerto. ¿Sí? Exacto. Comienzan a levantarlo prácticamente desde cero. Y la profecía dice que en su momento volverá a ser como antes. Así es. ¿Ya llegó a su totalidad? Aún no. ¿Volverá a ser? Sí. Si la palabra de Dios lo dice, nosotros lo creemos. Así es, amén. Y pues sin duda nos damos cuenta que esto también repercute en la vida de cada uno de los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, porque incluso nos dice que todos los que no crean en todas las palabras de esta bestia van a ser tomados como enemigos literales de este gran poder que va a llegar a su función. Y fue lo que pasó también hace ya Exacto. varios años. Así es. Igualito. Y pues claramente nos lo dice la lección en un párrafo que nosotros los que creemos en Dios y vamos a guardar el día verdadero de Dios, nos van a tomar como enemigos. Incluso nos dice que los que van a estar predicando en los púlpitos van a ser bajados porque ellos predican la verdad y ellos no merecen estar predicando allí, sabiendo de que ellos prediquen la verdad. Y como lo decía usted, creyendo que hacen el bien de Dios, pero en realidad están haciendo el mal. Entonces nos damos cuenta cómo Satanás utiliza varias cosas para hacernos caer como pueblo de Dios y para que nuestra mente sea un campo de batalla, porque bueno, voy a creer o no voy a creer, voy a hacer esto o no voy a hacer esto. ¿Qué me va a pasar si voy a creer en esto? Entonces es ahí cuando nosotros debemos de tener fe completamente en nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasando ya para ir finalizando en esta parte, la bestia que sube de la tierra habla de una bestia y es aquí cuando se complementa, cuando se revuelve en sí este poder religioso y este poder político que llega a ser en su totalidad grande a través de todo el mundo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Vea lo que dice la Biblia. Después vi otra bestia, dice que subía de la tierra. Pregunta, si en la profecía aguas significa muchedumbre, ausencia de agua, ¿qué será? Ausencia de muchedumbre, Exacto. ausencia de gente. Entonces dice, vi otra bestia, otro poder político que subía de la tierra, de donde no hay gente. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pregunta, ¿qué hace el cordero con sus cuernos? ¿Qué hace un cordero con sus cuernos? ¿Ataca? Ataca. No ataca. El cordero no puede atacar con sus cuernos. No son como los del toro. Así es. El toro los tiene puntiagudos. ¿Para qué viene usted y le pega un cornazo? El cordero no lo hace.
Aquí nosotros nos vamos dando cuenta de una característica. Dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, aparenta nobleza. Exacto. Eso es lo que trata de decir esta parte de Apocalipsis. Tenía cuernos semejantes a los de un cordero. Los corderos son mansos. Exacto. Los corderos no utilizan sus cuernos para picarlo a uno, para matarlo. No lo hacen. No lo puede matar a usted con el toro, sí. Así es. El cordero no lo puede hacer. Es un cordero manso, pero tiene 2 cuernos. Viene la pregunta. Vamos a seguirlo leyendo y hacemos la pregunta. Versículo 12, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Vea que tiene el mismo poder. Exacto. Y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. ¿Sobre qué gira entonces el conflicto? Sobre la adoración. Así es. Y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Para este momento ya debió haber una herida mortal sanada. Exacto. ¿Verdad? Vea lo que sigue diciendo. 13, realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Nosotros aplicamos esta profecía a los Estados Unidos de América y viene la pregunta ¿por qué? Porque justo cuando se está dando la sanidad, ¿no?, de la primera bestia, justo cuando se está volviendo a levantar el poder de la Roma papal, justo en ese momento comienza a surgir Estados Unidos, ¿sí? Exacto. Y comienza a surgir de la nada, sin mucha población, ¿no? Como hace una característica acá, una característica de que no tuvo mucha población al inicio. Comienza a surgir sin mucha población, comienza a surgir sin poder, comienza a surgir como un cordero. Porque Exacto. ¿cuáles son sus principios? Libertad política y libertad religiosa. Así es. ¿Quién le va a hacer daño a alguien en un país donde hay libertad política y libertad religiosa? Nadie. Es un país independiente, por más poder político que llegue, por más papado que llegue, por más bestias simbólicas que llegue, ¿quién le va a hacer daño en un país libre? Nadie. Es la base. Exacto. Libertad política, libertad religiosa. Pero la profecía dice que habla como dragón. Exacto. O sea, tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Tiene una doble personalidad, digámoslo de esta manera, para entenderlo mejor. Exacto. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir? Y aquí vamos cerrando con esto, de que nosotros debemos saber que si en un momento la Iglesia y el Estado se unieron allá en los países europeos, también volverá a hacerlo acá en los países del continente americano. Si fue posible ya una vez, ¿por qué no puede ser posible otra vez? Exacto. Cuando esta profecía se da y cuando se comienza a interpretar de que esta segunda bestia que surge de la tierra es Estados Unidos, en ese momento Estados Unidos no era potencia, ni potencia militar, ni potencia económica. ¿Quién iba a creer que Estados Unidos iba a ser potencia militar y potencia económica? Nadie. Porque estaba siendo llenada de un país de migrantes que no traían nada de Europa. Sí, Venían en limpio, pero venían a establecerse desde cero. ¿Quién iba a creer que se iba a volver potencia mundial? Años después nos damos cuenta de que sí lo es y de que sí tiene las capacidades de poder ser la bestia de Apocalipsis 13, la segunda bestia de Apocalipsis 13. Entonces viene la pregunta, hoy en nuestros días creemos, bueno, pero el papado no nos ha perseguido, ya pasaron muchos años, ¿y quién dice que nos va a perseguir? Hay leyes que nos defienden y eso no puede ser. Sin embargo, si la palabra de Dios lo dice, en su momento se cumplirá. Así es, pastor, agradeciendo a cada uno de nuestros hermanos quienes estuvieron con nosotros a lo largo de este estudio. No dudamos de que haya aprendido algo, haya complementado algo de su lección para compartirlo en la iglesia el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Queremos hacerles la invitación para la siguiente semana. Ya nos quedan 2 lecciones, sin duda van a ser de gran bendición. Así que gracias por acompañarnos y su fina sintonía. Los esperamos la siguiente semana. Que el Señor los bendiga.